Hola amigos de Caminos de Bendición, bienvenidos a esta nueva edición. Hoy quiero compartir como siempre una palabra de bendición, una palabra que nos ayude y nos confronte primeramente para creer cada vez más y confiar cada vez más en Dios. Así que desde ya le invito a que disponga su corazón, disponga su mente, disponga en este tiempo, en estos pequeños minutos, todos sus sentidos para poder recibir de parte de Dios esta palabra. Amén. Les voy a invitar al Salmo 73. Salmo 73, y voy a compartir unos versículos de este salmo, que es un salmo bien interesante. En el día de hoy le he puesto como título a este pequeño mensaje: regresa a tu lugar. Regresa a tu lugar, ¿no? Si estamos pensando que nuestra vida como cristianos a veces se torna aburrida o a veces se torna tediosa, a veces creemos que nuestro caminar en Cristo es bastante tortuoso, ¿no? Y muchas veces, muchos cristianos tienden a caminar en este camino de fe como tratando de darnos látigo, tratando de autoflagelarnos, no literalmente hablando, pero figurativamente hablando, pensando que el Señor dijo que tenía que tomar mi cruz, por lo tanto merezco vivir sufriendo, ¿no? Y no es que todo sea color de rosas, no es que la vida en Cristo sea un camino libre de problemas, libre de dificultades. El mismo Señor Jesús nos dijo: en este mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, yo he vencido al mundo, es decir, yo vencí al mundo por ustedes, ¿no? Y a veces pensamos que caminar con el Señor se convierte en lucha tras lucha, problema tras problema. No salgo de uno cuando ya me estoy metiendo en otro, cuando ya estoy pasando por otra prueba, cuando ya estoy pasando por otra dificultad, cuando no es un problema familiar, es un problema económico, cuando no es un problema económico, entonces es una enfermedad o cualquier circunstancia que intente promoverse como una prueba en nuestras vidas. Y a veces decimos: ¿qué será lo que está pasando? ¿En qué estaré fallando yo? ¿Por qué me suceden estas cosas? Y comenzamos a mirar hacia los lados. Y más o menos de esto trata lo que dice el Salmo 73. Salmo 73, en el versículo 1, vamos a leerlo pausadamente. El versículo 1 dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Versículo 2 dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Más o menos, este salmo, bueno, primero que nada, el protagonista o quien escribe este salmo se llamaba Asaf. Y Asaf, ¿quién era Asaf? Asaf era un levita, pertenecía a la tribu de Leví, era un hombre que había sido escogido, escogido por David para permanecer en el templo, llevando y guiando la adoración 24 horas los 7 días de la semana. El trabajo de Asaf era adorar en el templo al Rey de Reyes, que la adoración nunca faltara allí. La Biblia también nos muestra de Asaf que acompañó a David cuando sacó el arca de la casa de Obed-edom y fue llevada a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén. En ese trayecto acompañó a Asaf a, a David para llevar el arca hacia Jerusalén, de manera que Asaf no era una persona cualquiera, no es un personaje aislado que nos presenta la Biblia, sino que es un personaje que tuvo gran relevancia en el tiempo de David, y más en este tiempo en el que Dios hablaba a través de los profetas. Además, cuentan los teólogos que Asaf también en sus momentos de adoración, en sus momentos de búsqueda en la presencia de Dios en el templo, allí era utilizado por Dios sin ser profeta, dando profecía al pueblo, profetizaba por medio de la alabanza y de la adoración. O sea que era un hombre bastante utilizado por Dios. Pudiéramos decir: Asaf, ¿qué problema puede tener? No tenía otra cosa que preocuparse, porque sus problemas o su situación económica, todo giraba alrededor en función de lo que él hacía para Dios en el templo. Es decir, que el pueblo tenía que
o el rey tenía que ver o velar por la situación económica de Asaf, ¿no? Así era como se manejaba en ese tiempo. Pudiéramos decir, ¿qué le podía faltar a Asaf? Tenía ministerio, tenía llamado, era usado por Dios, veía la gloria de Dios, sentía la presencia de Dios, adorar al Señor 24 horas, los 7 días de la semana. Pero en un momento, como lo acabamos de leer, dice él, en cuanto a mí, casi resbalaron mis pies, porque tuve envidia de aquellos que veía por fuera, de los inicuos, de los que no creían en Dios, porque prosperaban, porque disfrutaban la vida, entre comillas, porque hacían diferentes cosas. Y qué tremendo es esto, ¿no? Un hombre de Dios, que ya les contextualicé todo lo que él era y todo lo que él hacía, y en este momento tiene envidia de los que no son hijos de Dios. ¿Cuántos se pueden sentir identificados con Asaf en este momento? ¿Cómo sabemos nosotros que hemos dejado el lugar en el que Dios nos ha colocado? A veces estoy hablando de un lugar, pero no estoy hablando de un lugar físico o un lugar tangible. Estoy hablando de un lugar, de una posición más del corazón del ser humano. ¿Cuál es el lugar donde nosotros encontramos refugio, donde nos encontramos con Dios? ¿Cuál es ese lugar? ¿No? Ese lugar que sabemos es único, que no podemos explicarlo tal vez con palabras, pero que sabemos que existe y que cuando entramos en ese lugar suceden cosas maravillosas, eh, nos convertimos, o no nos convertimos, sino que viene a nosotros una realidad tan tangible que es indudable, no podemos negar. Ese lugar espiritual que yo estoy hablando es al que quiero llevarte en este momento. ¿Cómo sabemos que hemos dejado ese lugar? ¿No? Primero que nada, cuando quitamos nuestra mirada de Dios, cuando quitamos la mirada del Señor, cuando tú y yo quitamos la mirada del Señor, comenzamos a vernos, a ver a nuestro alrededor y comenzamos a ver lo que alrededor está sucediendo que corresponde a personas que están viviendo una vida, que están llevando una vida ajena a las cosas de Dios, enfocadas en su trabajo, enfocadas en diferentes cosas, y decimos, ¿cómo aquel que no va a la iglesia, que no diezma, que no ofrenda o que no sirve al Señor en nada de lo que conocemos nosotros como verdad, ¿por qué a él le va bien? O sea, es necesario que yo esté todo el tiempo en la iglesia. Sí, y cuando veo que mi vida, como decía al principio, es una prueba, es una lucha, estoy en la iglesia y cuando estoy en la iglesia siento que todo va de maravilla, estoy feliz, pero cuando termina el servicio los domingos o cuando voy a mi casa me enfrento a una realidad que no sé cómo solucionar, que no sé cómo salir de allí. ¿Y por qué a fulanito? ¿Por qué a mi vecino? ¿Por qué a mi compañero de trabajo? ¿Por qué a algún familiar que no va a la iglesia, que no, sí le va bien o no veo que tenga problemas? No es que no tenga problemas, es que está sumergido en un problema completo, su vida es completa un problema, porque dice la palabra de Dios que cuando no conocemos a Dios, cuando estamos alejados de Dios, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, de manera que cuando la Biblia también dice que nosotros como hijos de Dios vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, tenemos que analizar muy bien lo que decimos, porque si nos está diciendo que vamos de victoria en victoria, quiere decir que vamos de prueba en prueba, que vamos de batalla en batalla. Para que haya una victoria tiene que haber una batalla, ¿verdad? Entonces vamos de victoria en victoria y de gloria en gloria porque vivimos constantemente en una batalla, en una guerra, que de por sí no es una guerra personal, pero que tampoco es una guerra fallida, porque ya tenemos la mayoría, el 90% de la guerra ganada, que lo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz, resucitó por nuestros pecados. Dice la Biblia que expuso públicamente a Satanás y a sus demonios, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que nosotros estamos del lado ganador. ¿Pero por qué nos sentimos en derrota? Número uno, porque quitamos la mirada de Dios. Cuando tú y yo quitamos la mirada de Dios, comenzamos no solamente a ver alrededor y a las personas que están alrededor, sino que también comenzamos a vernos a nosotros mismos. Y sucede algo bien particular.
nos vemos a nosotros mismos, cuando quitamos la mirada de Dios, ¿cómo nos vemos nosotros? Nos vemos como personas incompletas. ¿Qué vamos a ver en nosotros cuando no vemos a Cristo en nuestras vidas? Vemos lo que nos falta. Ay, es que yo hubiese podido haber hecho tal cosa. Es que perdí tanto tiempo en mi juventud. Es que cuando yo estaba en la iglesia era feliz, pero me salí de la iglesia y perdí el tiempo, perdí esto, o dejé de hacer tantas cosas. Comenzamos a ver introspectivamente lo que nos hace falta, ¿no? Y no vemos en nosotros como una esperanza para poder seguir caminando. Y es allí donde el enemigo aprovecha para meternos en depresión, para caer en tristezas profundas, para hacer que la vida no tenga sentido, para colocar un sabor amargo en cada cosa que hacemos, ¿no? Cambia nuestro estado de ánimo, cambia nuestra forma de hablar, nuestra forma de ver la vida. Perdemos interés hacia ciertos temas porque quitamos la mirada de Dios. Entonces, principalmente, ¿cómo sabemos nosotros que no estamos viendo al lugar correcto cuando nosotros mismos estamos viendo las circunstancias, viendo a nuestro alrededor y estamos viendo hacia nosotros mismos? Cuando estamos en el lugar correcto, cuando estamos tomados de la mano con el Señor y estamos viendo, no nos vemos con falencias, no nos vemos con debilidades, aunque las tenemos, aunque seguimos luchando con situaciones y circunstancias en nuestras vidas, nos vemos con plenitud, nos vemos con fe, nos vemos hacia adelante con una esperanza, con un deseo y un gozo de ver las cosas, de ver la vida de otra manera distinta, de una manera esperanzada, de una manera llena de fe, ¿no? Entonces, miren lo que sucede con Asaf. Seguimos en el Salmo 73, vamos al versículo 16 y 17. Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿A quién se estaba refiriendo Asaf? De las personas que él al principio comenzó diciendo, sentí envidia de ellos, ¿no? Y si usted lee todo el contexto, todo el capítulo, o por lo menos del versículo 1 hasta donde acabamos de leer, que fue el versículo 17, se va a dar cuenta que Asaf estaba enumerando y decía cosas, parecía un reproche, parecía una queja, parecía inconforme con todo lo que él estaba diciendo acerca de todas estas personas. Y dice en el versículo 17, hasta que entré. Es decir, él había perdido su lugar, había salido del lugar donde le correspondía estar, que era delante de la presencia de Dios, era llevando la alabanza y la adoración en el arca de Dios, en la presencia de Dios, ¿no? Cuando él volvió a tomar ese lugar, cuando volvió a entrar allí, se dio cuenta que el fin de las personas que él estaba viendo con envidia, que él estaba tal vez anhelando querer lo que ellos tenían, era un fin de muerte, era un fin que él no quería para él. Así que identificar cuál es el lugar nuestro, cuál es el lugar donde Dios nos ha colocado, nos lleva no solamente a tener fe, nos lleva no solamente a tener esperanza, no solamente nos lleva a alcanzar y a tener la libertad para sobrepasar cualquier prueba, sino que también nos lleva a tener algo bien interesante en nuestras vidas y muy importante, que nos lleva a tener nuestra seguridad de nuestra salvación, la seguridad de nuestra salvación. Esto es fundamental y esto es importantísimo, porque a veces no tenemos o perdemos como de vista la magnitud del milagro de salvación que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Entonces decimos, ay, sí, yo soy salvo, pero es que mira, Señor, tengo tal y tal falencia, me hace falta tal cosa, quiero alcanzar tal cosa en este mundo, mira que no he podido hacer esto, mira que no he podido hacer lo otro. Y Dios dice, sí, pero se te está olvidando que has sido salvo por gracia, que aquel problema, que aquel milagro que nadie podía hacer por ti, lo hice por ti, me entregué por ti, te di libertad, te di vida, te di acceso nuevamente al reino de los cielos. Entonces, no se trata de nosotros dejar de hacer cosas por dejar de hacerlas, se trata de volver a ese lugar. A veces, no sé si a alguno le habrá pasado, pero en algún momento tal vez nos dijeron,
tú desde que comenzaste a ir a esa iglesia cambiaste esto, cambiaste aquello, ahora te vistes de tal manera, ahora hablas de tal manera, ahora te crees más santo que otros, ahora tú eres santo y mira lo que hacías antes. Es que cuando nosotros estamos en el lugar correcto, tiene que haber un cambio trascendental en nuestras vidas y nosotros tenemos que comenzar a ver la vida desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la misericordia, del amor fraternal, de ese compañerismo y ese amor unos por los otros que nos habla la palabra. Son muchas cosas que cambian en nuestras vidas cuando estamos en el lugar correcto. Cuando no estamos en el lugar incorrecto, los frutos son los frutos de la carne, es la envidia, es la ira, la contienda, la borrachera, muchas cosas que están ahí inmersas en ese lugar incorrecto, ¿no? Y, y bueno, para finalizar, quiero dejarlo con esta inquietud en su corazón. ¿Desde qué momento, o tal vez no tengas en este momento en tu mente cuál fue el espacio que dejaste de ocupar, cuál fue el lugar que dejaste de ocupar delante de Dios? Tal vez hemos menguado en oración, tal vez ya tu oración y tu comunicación con Dios ya no es la misma. ¿Cuánto tiempo pasa que tú no oras, que tú no te comunicas con Él, que no lees la palabra? Y a veces tú dices, no, pero es que no tengo tiempo, pero es que ¿cómo voy a hacer para hacerlo? No me provoca orar, no me provoca leer la Biblia si me toca estar pendiente de mis problemas, si me toca atender aquí, si es que Dios como que se olvidó de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. Dios te está haciendo recordar de una y otra manera que necesitas volver a su lugar para que comiences a ver con perspectiva de Dios lo que está sucediendo en tu vida. Es como si tú estuvieras como si tuvieras algo en tu mano. Si supongamos que yo tengo en mi mano una tapa de refresco y a esa tapa de refresco yo me la coloco delante de mi ojo, la voy a tener aquí cerca, la voy a ver algo grande. Pero en la medida en que yo vaya alejando esa tapa de refresco, voy a verla cada vez más chica, más pequeña. Y si la coloco más lejos, la voy a ver en perspectiva del tamaño correcto que es. Si la pongo sobre mi ojo, no me va a dejar ver más nada. Pero realmente es una tapa pequeña, es algo pequeño que está ocupando toda la superficie de mi ojo que no me permite ver más allá. Cuando estamos en Cristo, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, los problemas cobran perspectiva y vemos que aunque sea un problema, una dificultad grande, sabemos que no es tan grande y no es lo suficientemente grande como para que Dios no vea mi problema, sino que Dios nos lleva nos coloca en un lugar de autoridad en el que decimos, sí, es un problema difícil, pero no hay nada imposible para el Dios al cual yo he creído, en el cual yo he creído, en el cual yo he puesto mi fe. Todas las cosas que nosotros hemos recibido, el lugar que Dios nos ha colocado, es un lugar que hemos recibido por gracia, lo recibimos por fe, lo recibimos por creer en Dios. ¿Cuáles han sido esos lugares? Dice la palabra de Dios. Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro alto refugio. Él ha hecho de nosotros, de su pueblo, de su iglesia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para encontrar salvación. No sé cuántos de ustedes tal vez han olvidado lo que Dios ha hecho por usted y lo que Dios ha dicho de usted, pero yo le invito a usted en este momento a retomar eso. Tal vez usted me pueda decir, pero es que usted no está en mis zapatos para poder entenderme. Yo le puedo decir, usted tampoco está en los míos para poder entenderme, pero algo sí tengo claro, que el Señor tiene el control de mi vida, de mi casa, de mi familia, y que mientras que yo me ocupe de permanecer en el lugar correcto, en el lugar que Él ha dicho que yo debo permanecer, Él se va a ocupar de todas las cosas y siempre me va a llevar a ver la circunstancia o el panorama desde la perspectiva de Dios y no desde mi propia perspectiva, sin ver a los demás, sin ver que tener envidia por nadie, sin desear lo que las personas que no conocen a Dios tienen, sino deseando estar en la presencia de Dios, deseando una doble porción de su espíritu, deseando y anhelando cada vez conocerle más, tener sed y hambre de su palabra. Si usted en este momento ha visto este mensaje hasta aquí, quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo y hagamos una oración para que
esta palabra pueda redarguir nuestras vidas y sencillamente volvamos a mirar al Señor, volvamos a retomar el lugar en el que, como Asaf dijo, cuando entré nuevamente al santuario, cuando llegué nuevamente delante de Dios, entendí cuál era el fin de los impíos y entendí, no lo dice de esta manera, pero dice, entendí cuál era el fin de ellos y yo me imagino que si entendió cuál era el fin de ellos, también entendió cuál era el fin de él mismo, si seguía haciendo lo correcto delante de Dios. Te invito a cerrar sus ojos y vamos a orar. Padre, te doy muchísimas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ha sido un alimento no solamente para los que están escuchando o están viendo este video, sino también en nuestras vidas, Señor, a mi vida en este momento. Gracias porque tienes la manera sutil de recordarnos siempre cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra posición, que nosotros no dependemos ni somos lo que tenemos, sino que somos realmente donde estamos y el lugar donde nosotros hemos decidido estar es a tus pies. Señor, en este momento volvemos a tus pies, volvemos a tus atrios. Queremos, Señor, entablar una relación real y constante contigo, una relación que nos lleve, Señor, a ver nuestros problemas o cada circunstancia o cada dificultad con la perspectiva tuya, Señor, y no con nuestros propios ojos, no mirando lo que nos hace falta, sino mirando lo que tú nos has dado, la plenitud con la cual tú nos has llenado, la plenitud con la cual tú nos has encaminado, Señor, y nos has mostrado el camino por el cual debemos andar. Oro por aquellas personas que están pasando por dificultad y problemas, que están tal vez, Señor, dudando y que están tal vez mirando a su alrededor y diciendo, pero ¿por qué? Si ellos no son cristianos, le va bien, ¿y por qué a mí me va mal, Señor? Cambia esa manera de pensar, llévalos nuevamente a confiar y a creer en ti, Señor, que renueven su fe conforme, Señor, a tu voluntad. En el nombre santo de Jesús te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén, amigos. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí en Caminos de Bendición por Vida TV. Como siempre, les invito a compartir no solamente este video, sino todos los videos y todo el material que siempre se está subiendo en este gran canal que se llama Vida TV y a seguirnos por Facebook, por Instagram, por YouTube. Activen la campanita para que las notificaciones les lleguen cuando subamos material que yo sé que va a ser de edificación para todo el cuerpo de Cristo. Seamos multiplicadores de buenas nuevas. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo Caminos de Bendición.